Ya estudiantes, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Y en el PowerPoint de hoy vamos a continuar con los mundos literarios. Si bien es cierto, esto es una parte de la unidad uno, es sumamente importante que lo podamos recordar y tener muy en mente, muy presente, ya que no, como decía el PowerPoint anterior, conocer los tipos de mundos nos permite comprender aún mejor lo que estamos leyendo, los cuentos que estamos leyendo, novelas que leamos, ¿ya? Hoy día entonces el objetivo es diferenciar los tipos de mundos literarios y se espera de usted la autonomía. ¿Cómo funcionan los mundos ficticios? Acá tenemos que entender que todo lo que está inventado por un autor es ficticio, ¿ya? Por mucho que se parezca a la realidad, o como salía en el PowerPoint anterior, la verosimilitud. Por muy verosímil que sea un relato, aún así sigue siendo ficticio. Entonces dice, ¿cómo funcionan estos mundos? A medida que se desarrolla el relato, se va configurando un mundo ficticio. Todos los elementos que componen el mundo narrado, como los personajes, el espacio, las acciones, el tiempo, nos van dando a nosotros señales o indicios de cómo está organizado este mundo. Por ejemplo, cuando yo ya tengo entendido cuáles son los tipos de mundo o cómo se diferencian entre cada uno, porque hay muchos, yo me voy a ir dando cuenta con estos indicadores. O sea, qué personajes aparecen, qué acciones pueden hacer los personajes, cuál es el espacio físico, qué es lo que puede ocurrir de repente, ¿me entiendes? Entonces, cuando con estos indicadores que yo acabo de mencionar, yo puedo identificar a qué tipo de mundo corresponde lo que estoy leyendo. Entonces, un ejemplo acá dice, una ficción realista se caracteriza por no presentar ningún elemento que pueda considerarse imposible en la realidad. Entonces, en un relato que sea de un mundo realista, los personajes son comunes y corrientes, las acciones que realizan los personajes son muy parecidos a los nuestros, trabajan, tienen una familia o van al colegio, tienen los mismos problemas, viven las mismas situaciones. El espacio en el que se encuentra es un espacio normal, una oficina, una casa, en la playa, en una plaza. Entonces vemos que todas esas cosas son consideradas como parecidas a la realidad. Después de haber visto estas dos imágenes, ¿cierto? Vamos a desarrollar las habilidades. Ya tenemos un conocimiento con respecto a los tipos de mundo, cuáles son sus características. Ahora, chiquillos, la idea es que ustedes conozcan sus características generales, ¿ya? Para diferenciar los tipos de mundo cada vez que leemos un libro, cada vez que leemos un cuento. Entonces, a partir de la visualización de estas dos imágenes, vamos a responder lo siguiente. Cuando es realista, vamos a argumentar con tres argumentos. ¿Con qué propósito crees que en el cuadro 2 se aparta de la idea común de la realidad? Y la 3, imaginemos que tres figuras del cuadro de Miró se trasladan al de Millet. ¿Qué efecto produce esta alteración en la imagen? Lo vamos a revisar en la clase que estemos en línea. En este PowerPoint vamos a conocer algunos tipos de mundo que quizás no estaban en el video que yo les mandé en el PowerPoint anterior. La idea es que conozcamos de todo un poco, ¿ya? El mundo marginal es un mundo que es muy parecido al cotidiano, ya que los personajes que se presentan son personajes comunes y corrientes. Las situaciones que viven estos personajes también son de lo cotidiano, son cosas que vemos normalmente día a día. Los lugares también son lugares que nosotros podemos visualizar en la realidad. La diferencia a lo mejor o la característica que tiene este mundo, que los personajes que se presentan en esta ficción son personajes que están rechazados por la sociedad, que están separados.
¿ya? Entonces ahí podrían ser vagabundos, personas que viven en la calle o en situación de calle, personas con extrema pobreza, gente que vive en campamentos, gente que vive en los puentes, toda esa gente que ha sido rechazada por la sociedad, que es invisible ante los ojos de las personas, son o pertenecen a este mundo marginal. ¿Ya? La vida de los más vulnerables permite denunciar injusticias sociales o abrir nuestros ojos ante la pobreza y sus efectos en las personas. Cuando un autor decide escribir una historia y que tenga este mundo, yo creo que el objetivo de ese autor es mostrar este punto 2, las injusticias que hay en nuestro mundo, en la realidad, y en el fondo hacer una crítica social. Ese sería como el objetivo del autor cuando quiere mostrar un mundo marginal. También existe el mundo utópico. La palabra utopía se define como un lugar perfecto, que nada ocurre mal, no hay problemas, no hay dificultades, no hay problemas de salud, todos viven felices, contentos. Dice, no hay problemas, donde todo tiene una simple solución y no existe nada que altere la normalidad cotidiana. ¿Ya? Este es el mundo utópico. En el fondo, la utopía o el mundo utópico no existe, porque no hay ni un lugar en el mundo que, que muestre una estabilidad en todos los sentidos. Entonces dice acá, presenta una descripción de sociedades ideales, perfectas e inexistentes, propone una sociedad modelo en lo social, político, económico y cultural. Entonces es como una ciudad perfecta. ¿Ya? Estos mundos también lo podemos visualizar en cine. En muchas películas a lo mejor hemos visto estos mundos utópicos. O sea, cuando alguien dice, esta es una utopía, es porque algo no existe. Es tan ideal, es tan perfecto que uno sabe en la realidad nuestra que eso no existe en un lugar del mundo. Porque si así fuera, nos vamos todos para allá, ¿cierto? Así que también es un tipo de mundo, el mundo utópico. Al contrario que el mundo utópico, también existe el mundo distópico, que está basada en una sociedad o en un mundo que es imperfecto, que es injusto, que es cruel, que es abusivo, en donde existe un caos, ¿ya? Se destruye una ciudad. Y si ve usted la foto, ahí muestra o nos da a entender una ciudad que está en una destrucción, en un caos, porque todo está mal. Hay desigualdad, hay injusticia, vemos el descontrol de las personas, del ser humano. Entonces ahí sale, sería todo lo contrario a una utopía, que se considera una sociedad perfecta e igualitaria. Acá no, acá hay desigualdad, ¿ya? Y lo muestra lo grafica aquí la imagen, y también hay películas que muestran distopía, ya mundos crueles, imperfectos, donde hay gobiernos totalitarios, donde se ve la injusticia, se ve la muerte, se ve las atrocidades, el caos, ¿ya? Y por último tenemos el mundo de la ciencia ficción. Bueno, dentro de la clase que tuvimos el día martes, yo quise colocar el mundo de la ciencia ficción, ya que es un tipo de mundo que visualizamos mucho en películas, que se representa porque proyecta un mundo futurista, debido a que muestra demasiados avances tecnológicos y los avances científicos. Por lo tanto, los personajes pueden ser los alter ego, em, los robots, la máquina, ¿cierto? Gobernando el mundo, mucho avance, no sé, todo lo que se nos puede imaginar hoy en día, a partir de esto, toda la tecnología y sus avances, y la ciencia y sus avances. Entonces, en las películas vemos muchas, uno dice, esta película de ciencia ficción, ¿por qué? Porque muestra estas características, ¿ya?
para que tengamos una idea y usted imagine qué película podríamos nosotros denominar em, como, como ciencia ficción. Chiquillos, como actividad, usted va a tener que leer de su libro de lenguaje, de la página 25 a la 32, ya donde nos muestra un fragmento de los Juegos del Hambre. Muchos han visto la película, otros han leído el libro, pero aquí nos muestra un fragmento. Y yo les pegué acá la página del libro para aquellos que a lo mejor no lo tienen todavía. Y vamos a hacer solamente las preguntas 1, 4 y 10. ¿Ok? La pueden hacer en su cuaderno, la pueden hacer en el libro. Ya no hay problema con eso. Y para hacer la pregunta 10, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Para poder realizar la pregunta 10, vamos a tener que retroceder a la página 24 de su libro. Y aún así yo coloqué el fragmento que necesito para poder responder la pregunta 10, que nos habla sobre la distopía. ¿Ya? Si hay alguien que no entendió lo que significa el mundo distópico, aquí nos presentan una definición para que podamos responder la pregunta 10. Espero, chiquillos, que hayan podido entender estos nuevos tipos de mundos que les presento. Y cualquier duda, por favor, en la clase que sigue. La actividad no es mucha, es corta, porque el fragmento es largo. Pero la idea es que ustedes vayan viendo las características de cómo son los personajes, qué acciones realizan, cómo es el lugar, el espacio físico en que se mueven los personajes y ver características de los tipos de mundo. Ya chicos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Saludos.